Nos acompaña desde la capital Patricio Donoso, asambleísta de Creo por Pichincha. Buenos días, arquitecto. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. Quiero exteriorizar mi sentimiento de pesar a Alfredo Pinar Gote por la muerte de su esposa. Buenos días, Lenin. Usted ayer firmó aquel exhorto en el que se exige la renuncia de la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque sería muy duro, o va a ser muy duro para el país, el pasar por todo un proceso de juicio político que es imparable, porque existen ya, me parece, 60 firmas de legisladores para iniciar aquel juicio político. Va a ser tortuoso si es que añadimos, además, Lenin, el hecho cierto de que no existe Corte Constitucional y la Constitución establece que debe haber autorización de aquella Corte que por ahora no hay. De tal manera que el proceso será mucho más tortuoso todavía. De tal manera que tuvimos, creo yo, el acierto de exhortar, de pedir, de exigir más bien a la vicepresidenta de un paso a un costado para que la institucionalidad del país no sufra más de lo que de suyo ya está sufriendo. ¿Les llamó la atención que el morenismo no firmara la solicitud de juicio político? Me parece, depende de ellos, por supuesto, no quiero meterme en su decisión, pero claro, son del mismo movimiento político, pero respetuoso como soy de la opinión ajena, yo respondo por mi opinión. Ahora vamos al tema de la proforma presupuestaria 2019, que tuvo más votos que la resolución contra la vicepresidenta, por cierto. La Asamblea ha devuelto la proforma presupuestaria y la programación cuatrianual 2019-2022 al presidente Lenín Moreno para que se hagan las correcciones necesarias. ¿Y qué es lo que se debe corregir, arquitecto? Es que son correcciones necesarias, 17 observaciones, tal y como reza el inciso primero del artículo 295 de la Constitución. Nosotros solo podemos o aprobar u observar, y eso es lo que hicimos. Y observamos temas que tienen que ser reparados. Le doy el primero entre los 7 más importantes efectos de aquellas observaciones. El precio del barril de petróleo. Se estableció en la proforma un valor de $58, sin embargo, hoy día, el WTI ya está en $49, por lo tanto, tiene que ajustarse el valor del precio del petrolio. Está bien que la proforma nos diga ¿cuál de las dos? Tiene que bajar el valor para que sea más realista, porque si se infla el valor del precio referencial del barril de petróleo, estamos disminuyendo el déficit fiscal y no puede ser posible que en aquella forma se disminuya el déficit. Hay que disminuirlo con mayor producción. Y es cierto y es bueno que la proforma nos habla de un aumento del 9% en la producción petrolera de aumento y también un aumento del 8.4% en la exportación, pero hablemos de un petróleo absolutamente real o por lo menos conservador. Lo segundo, por supuesto... Lo bueno de eso, arquitecto, es que si baja el precio del petróleo también baja lo que se tiene que destinar a subsidios y no serán pues los 4.000 y pico de millones que están señalados en la proforma, ¿no? Así es, usted tiene toda la razón. Sin embargo, nos sigue preocupando en que hay 4.176 millones de dólares en subsidios a los combustibles. Yo soy de aquellos que piensan, y lo digo frontalmente, que deben focalizarse los subsidios de todo orden, particularmente del gas y las gasolinas. Lenín Artieda y Patricio Donoso sí podemos pagar el valor real de la bombona de gas, pero no hay derecho que 1 de cada 3 tanques de gas salgan vía contrabando por las fronteras norte y sur del Ecuador. Hay que subsidiar a la gente pobre, aquella que necesita. Y debe establecerse un mecanismo, quizás el tema del consumo de kilovatios hora en los hogares ecuatorianos. Aquellos que necesitan deben tener ese subsidio, pero no generalizado, porque le hace mucho daño al país. Arquitecto, en las recomendaciones que ustedes realizan al régimen, señalan en un buen número de ellas que el gobierno tiene que poner más plata en distintos sectores: educación, salud, agricultura, pesca, acuacultura, consejos de igualdad. La pregunta es, ¿qué plata si plata no hay? Hay que cambiar deuda cara por deuda barata. ¿Y por qué digo esto, Lenin? Para contestar su pregunta, de allí hay que sacar. Y la única forma de cambiar deuda cara por deuda barata es bajando el riesgo país, generando un país confiable, un país con seguridad jurídica, porque solo con un riesgo país menor el costo del dinero para el Ecuador podría bajar. Y allí tendríamos que cubrir el servicio de la deuda en valores menores. Allí puede estar la plata. Igual el tema referente al gasto corriente. De tal manera que no podemos soslayar el derecho que tienen los jubilados, ¿cierto?,
cierto es que se pone 1.240 millones de dólares en la proforma con respecto al IES, pero la necesidad es 1.755 millones de dólares. Otro aspecto, los propios educadores de las universidades llegaron a un acuerdo con el gobierno, por eso la observación, el expresidente Gustavo Noboa y el expresidente Alfredo Palacio mediaron para que algo se haga con respecto a los 145 millones de educación superior. Usted ha topado el tema del sector agrícola. Yo fui presidente de la Cámara de Agricultura y no está bien que exista una disminución de los programas del ministerio por 71 millones de dólares, que más o menos equivalen al 26%. Hay temas muy sensibles, por supuesto, que tienen que ser acometidos por el régimen en esta posibilidad de corregir la proforma y los valores allí constantes. Ahora, el ministro Richard Martínez les dijo que el país vive un momento difícil, una situación fiscal insostenible, pero el presupuesto no refleja eso. Vemos que el gasto corriente se incrementa. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con las cifras o con el discurso? Me preocupa que algunos gastos están catalogados como permanentes sin serlo. Me explico. Se habla de aquella monetización, 1.000 millones de dólares, concesiones, vamos, para entender un poco mejor, pero se habla de sopladoras, se habla de ejes viales, pero en el evento que sí se lograse, y nos dijo el ministro que el Fondo Monetario, el BID, perdón, está en el tratamiento de este proceso, de este proyecto, pero no son fondos o ingresos permanentes, porque la Constitución establece que solo los ingresos permanentes pueden cubrir gastos permanentes. Hay que bajar el gasto público, por supuesto, y es bueno saber que aquellos contratos ocasionales no van a ser renovados. Es bueno saber que existe esa predisposición, pero eso sí, tiene usted razón, no podemos vivir con una proforma que no genere confianza, porque si no hay aquella confianza, el Ecuador no tiene viabilidad. Hay que transparentar las cifras, y por eso hemos tenido el acierto, y yo personalmente presenté 7 u 8 observaciones que han sido acogidas, muchas de ellas. El gobierno tiene en este momento la gran oportunidad de transparentar la cifra, corregir los valores a los cuales estamos haciendo referencia, para que retorne, conforme la Constitución establece, en 10 días a la Asamblea Nacional. Ahora, la proforma tiene algunos misterios, y no solamente este incremento de 9.000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto, sino también otra de las cosas que se encuentra en una zona oscura es de dónde se van a obtener 4.600 millones de dólares de financiamiento. El 56% de la necesidad de financiamiento no se sabe de dónde la van a sacar, y nadie explica eso. Una de las observaciones, me parece que es la última que planteamos nosotros, fue aquella de que se transparente de dónde salen aquellos 4.000 y pico de millones de dólares que usted hace referencia. Eso concomitantemente con que tiene que promulgarse ya el reglamento a la ley de fomento productivo, que clarificará los incentivos a los cuales se refería el gobierno para impulsar más comercio, más negocios y por supuesto más ingresos. Y mientras más exista actividad productiva, más impuestos se va a recaudar, pero no por aumento de impuestos o tasas impositivas, sino por mayor actividad productiva. Lenin, el Ecuador tiene que ser un país de negocios, no de negociados, y frente a ello, la transparencia fiscal es clave, y aquello que usted menciona tiene que ser transparentado. Arquitecto, donde dice 4.600 millones, fuente no identificada, ¿debería decir Fondo Monetario Internacional? Le pregunto. Posiblemente sí, si es que se quiere acudir al fondo. Yo soy de aquellos que siempre he dicho, Lenin, que hay que acudir a los multilaterales de crédito, hay que acudir al Fondo Monetario Internacional, a aquellos organismos que nos pueden prestar a valores mucho más baratos y no tan onerosos como los que hizo el gobierno anterior. Por eso al principio de la entrevista empecé hablando de que hay que cambiar aquella deuda cara y responsablemente adquirida por deuda barata, pero por supuesto bajando el riesgo país para que el costo sea menor. Esos valores que usted hace referencia solo podrán ingresarse si es que generamos una proforma presupuestaria creíble. El país tiene que ser claro ante el mundo, porque es del mundo y el Fondo Monetario, los multilaterales de crédito, que nos pueden dar una mano cuando existe un déficit fiscal superior a los 8.500 millones de dólares. Pero el problema es que el Fondo Monetario obliga a hacer ajustes, y el gobierno ha demostrado que su camino es el gradualismo. Yo no estoy de acuerdo con el gradualismo, nunca lo he estado. Pregúntele a Macri cómo está por el gradualismo. No sabe qué hacer este momento. Serio problema de Macri. Ojalá el gobierno tenga la entereza de tomar acciones rápidas, definitivas, determinantes. Por ejemplo, usted sí puede pagar, y yo también, por supuesto, una tanqueada en nuestros carros. No es posible que nos estén subsidiando a nosotros. Subsidiemos a la gente que necesite. Mire el valor, son 4.000
176 millones de dólares en subsidios que se van todos los días en forma absolutamente injusta. Subsidiemos a la gente pobre, pero no subsidiemos a todos en virtud de no tener el coraje de tomar aquellas medidas que son directas, duras, complicadas, pero necesarias. Le voy a hacer una acotación. El gobierno anterior tuvo tiempo, dinero, en su momento popularidad, como para haber hecho aquellos cambios inherentes de los subsidios. No lo hizo. El gobierno actual creo que debe hacerlo. Y algo ya se habló, ya nos dijo el ministro Pérez García que se va a conversar sobre temas inherentes a los subsidios. Ojalá tengamos una propuesta frontal, pero no aquella del gradualismo que tanto daño nos ha hecho. Patricio Donoso, asambleísta por Creo, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias a usted, Lenny. Buen día.